Buenos días, tardes o noches, o cual sea la hora en la que estén revisando este video. Mi nombre es Gabriel Octavio Castillo Colín y junto con mi compañera Misia Coral Riveras Vargas vamos a presentarles el tema de estrategias de reproducción de machos y hembras, como parte del temario de la materia de ecología conductual. Para empezar, debemos entender a las estrategias de reproducción como un comportamiento y el interés por estudiar los comportamientos de los animales por medio de la observación es algo que se ha mantenido por años, siendo este en parte un tópico de la biología de la reproducción, ya que forma parte de la historia de vida de los organismos y las adaptaciones que pueden generar ante el ambiente, siendo su comportamiento altamente cambiante dependiendo de las interacciones que generen unos con otros o en torno a lo que los rodea, el cierto ambiente. Los estudios de ecología reproductiva de las especies analizan los comportamientos reproductivos y sus implicaciones ecológicas. Estas investigaciones, en base al comportamiento, son una herramienta de suma importancia en la elaboración de medidas de protección adecuada en especies en declive o amenazadas, estas elaboradas por la ecología de la conservación. Algunos de estos comportamientos son de gran importancia, tal como los estadios conocidos como etapas reproductivas, las especies invasoras, las cuales son la segunda causa de pérdida de diversidad biológica a nivel global, después de la disminución del hábitat. En la aparición de las gonotropinas en el sistema del organismo, muchas veces se presentan caracteres secundarios de forma tanto interna como externa en la fisiología, los cuales llegan a tener variaciones dependiendo de las características del ambiente en el que se desarrollan. Estas características aparecen principalmente en los organismos con el objetivo de conseguir una pareja reproductiva y transferir sus genes a la siguiente generación. Este es un tipo de competencia que se da muchas veces generando lo que conocemos como el dimorfismo sexual, características que son visibles entre machos y hembras de la misma especie. Esto con el objetivo de competir contra sus congéneres por la pareja reproductiva. En estas etapas, para la obtención de una pareja se necesita más que solo las características físicas. Muchos otros organismos presentan estrategias elaboradas, las cuales varían en función de la duración de la temporada reproductiva, siendo esto por las distintas duraciones de las etapas reproductivas en diferentes especies. Además, las características de los individuos y factores vinculados al entorno social, como la densidad y la proporción de sexos, están estrechamente vinculadas a estas estrategias. Las características ambientales donde se desarrollan los organismos dictarán si estos son capaces de reproducirse en una sola ocasión, empleando toda la energía recolectada durante su vida o hacerlo en múltiples veces a lo largo de su ciclo de vida. La energía invertida en la reproducción es muy valorada para los machos como para las hembras. De esto último podemos observar muchos ejemplos en la naturaleza. Uno de los curiosos en el caso de mamíferos para las reproducciones de una sola vez en su ciclo de vida es el antequino, quien al invertir tanta energía el macho en múltiples cópulas con diferentes hembras a lo largo de una sola noche, genera tanto esfuerzo para su metabolismo que termina sufriendo de un paro cardíaco al terminar las cópulas. Esto se da mucho más comúnmente en insectos, que al desarrollarse durante toda la vida, su único estadio reproductivo, en el caso de los coleópteros y cigópteros y anisópteros, son mientras tengan alas. Es su etapa reproductiva y solamente se reproducirá durante un corto periodo de tiempo. Después de eso, solo dejarán sus huevos y morirán. Es en otros casos mucho más común las múltiples cópulas a lo largo de la vida. En estos procesos, las hembras al generar gametos inmóviles
y en menor cantidad pero con mayor volumen, gastan una mayor energía que los machos al generar un gran número de gametos que tienen un bajo costo energético, lo cual provoca que ambos desarrollen diferentes estrategias para buscar una pareja reproductiva, en base a la seguridad de que la camada desarrollada con esta tenga características que le permitan sobrevivir. Las estrategias que pueden llegar a desarrollar no son solamente características físicas o de comportamiento. Muchas veces incluso estos mismos gametos tienen características únicas dependiendo de la especie que generan esta clase de competencias, tal como en algunos organismos es el colocar un tapón en la hembra después de la cópula, que los mismos espermatozoides tengan un exagerado tamaño cuyo único propósito sea solo el estorbar a la entrada de posteriores espermatozoides. También se llegan a dar casos en los que sus aparatos reproductivos generan características para poder eliminar el semen o los espermatozoides de otros organismos. Es por esto que las hembras generan un diferente enfoque ante esta estrategia, al en su organismo tener diferentes espacios donde puedan almacenar el esperma del macho. Y de esta manera posteriormente elegir si lo eliminan o no, y solo quedarse con aquel que utilizarán para la fecundación. Existen infinidad de estrategias reproductivas, tal como es el caso del pez jurel de Castilla o jurel rayado, y podríamos decir en este caso que muestra un ejemplo sobre la selección natural y disminuye la capacidad de reproducción en tiempo de pesca y solo se recolectan machos o hembras. Otros estudios realizados en conejos nos indican que la superficie en la que están al momento de la cópula es un factor fundamental para la reproductividad de este, además de que la temperatura está involucrada para el realizamiento de la cópula. Ejemplo es que también existen especies como los anuros, que en las regiones de clima templado, con estacionalidad térmica y pluviométrica, la mayoría de las especies se reproducen en la estación cálida y lluviosa. Además de que las estaciones tengan que ver con las etapas reproductivas, las conductas o estrategias que se llevan a cabo para poder reproducirse, tal como es el caso en reptiles, las conductas pueden ser organizadas en conductas de preludio sexual y paradas nupciales, según sea la especie. Con los ejemplos anteriores podemos ver que hay cambios en las estrategias reproductivas. Estos pueden atribuirse a cambios evolutivos en los fenotipos, los cuales están relacionados en gran medida a la presión de selección sexual que actúa sobre los caracteres de los individuos, dando lugar a la actual diversidad intraespecífica de organismos. Con lo anteriormente dicho, observamos que los organismos pueden definir diferentes tipos de estrategias para asegurar su descendencia. Estas, además de afectar el número de crías que son capaces de concebir, también pueden implicar despliegues que permitan aumentar las posibilidades de reproducción de los organismos, o de si estos mantendrán un cuidado sobre estos o no, debido a la inversión energética que representa para estos. Las tácticas reproductivas alternas hacen referencia a un carácter o un conjunto que no cumplen una función en particular, debido a la competencia intraespecífica que se presenta por la idea de maximizar su éxito reproductivo. Debido a la competencia intraespecífica, se genera un dimorfismo entre machos y hembras, donde los congéneres competirán con estas características secundarias formadas para demostrar quién es más capaz de generar una descendencia saludable. Las demostraciones pueden llegar a ser muy variadas entre los organismos, siendo desde competencias físicas, vociferaciones. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? En demostraciones de los caracteres secundarios,
shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Todo con tal de mostrar que tienen una salud lo suficiente como para generar una descendencia superior, o que los rasgos valen la pena de ser transmitidos entre las generaciones. Esto puede derivar en que un solo macho monopolice a un grupo de hembras en un lugar específico, lo cual puede terminar generando conflictos o demostraciones para la defensa territorial. Es por eso que también ellas generan una competencia menos intensa, pero muy marcada entre estas. Una determinada táctica de reproducción por parte de las hembras es asignarle a un individuo macho un fitness alto para que las hembras busquen una mayor cantidad de intentos de reproducción con dicho individuo. Una estrategia altamente viable en mamíferos y mayormente ejemplificada en primates no humanos. Con algunas poblaciones que presentan este tipo de estrategias femeninas, los machos optan por una estrategia alterna donde generan características de tamaño y algunas características secundarias similares a la de las hembras. Esto con el fin de estar en el mismo lugar que el macho alfa, sin que éste busque conflicto con el invasor, y de este modo el macho sneaker pueda buscar una cópula con las hembras de su grupo. Otra de las estrategias que pueden aplicar las hembras para maximizar su capacidad reproductiva es el aparearse con múltiples machos, así como practicar la cópula fuera de periodos fértiles. Aún con esto, durante los periodos fértiles solo se aparearían con determinados machos en los periodos fértiles. Con esto se pueden observar ganancias en la descendencia, como asegurar una mejor calidad genética, diversidad en el pool genético y una disminución en infanticidios, ya que muchas veces los machos tratan de cuidar a la hembra para asegurar que sean sus crías a las que alumbre. Señalando esto, se puede entender que las estrategias reproductivas van más allá que solo tener una cópula. Una vez reproducidos los organismos, los individuos deben asegurarse de que estas crías alcancen a madurar para compensar la inversión energética realizada por los progenitores, por lo que también desarrollan diferentes estrategias para cuidar a estos en las etapas tempranas de su desarrollo. En el caso de organismos ovíparos, pueden generar un pseudoviviparismo al generar una fecundación interna y retener mayor tiempo en su interior al huevo, expulsándolo solo a pocos días de su eclosión para disminuir el riesgo de depredación, siendo este el caso de algunas especies de peces. Dado que algunos organismos son dependientes de las condiciones ambientales de su entorno para desarrollarse adecuadamente, la selección de la época de puesta se basa también en la idoneidad de la condición de las hembras, que deben haber acumulado suficientes reservas energéticas. Debido a estas necesidades, se generan estrategias migratorias, donde se puede posponer la puesta de los huevos por meses con tal de encontrar un lugar idóneo donde colocar a sus crías. También se puede aumentar la puesta en tandas para que así un grupo de crías puedan nacer en el lugar con condiciones idóneas. Para el caso de anfibios, donde dependiendo de las necesidades específicas de la especie o de su estrategia para proteger a sus crías, coloque a los huevecillos en tierra o agua, u opte por cargarlos para mantener un mayor cuidado sobre ellos. En los primeros dos casos se buscan lugares que mantengan con relativa seguridad a los huevos, al dejarlos ocultos o en lugares de difícil acceso para depredadores, ya sean con motorismos en plantas acuáticas en el caso de los que ovipositan en ambientes acuáticos, o en cuencas alrededor en el caso de la oviposición en tierra. Muchas de estas estrategias dependen del cuidado parental, el cual puede realizarse por uno o ambos progenitores. Esto en cuestión de alimentar y proteger a la cría hasta que sea capaz de valerse por sí mismo. Como se ha mencionado antes, en muchas especies los machos usan este tipo de recurso para asegurarse que sea su cría y no malgastar su energía invertida en la reproducción. Como conclusión, al final,
Cada ser vivo busca perpetuar su especie, cumpliendo con la función de reproducción a través de diferentes mecanismos y características distintivas, permitiendo así transmitir de generación en generación el material genético. Gracias. Con esto damos por concluido el tema. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde o buen día.